La primera posición. Por cierto que, como ya hemos referido, Stephen Roche ha perdido bastante tiempo, ha perdido contacto siempre en las ascensiones, y después continuaremos con el desarrollo de la etapa, pero podemos significar que tanto él como Breuking en el paso del Obisque, última gran dificultad montañosa antes del final de la etapa, transitaba ya con 6 minutos perdido con respecto al hombre de cabeza, que era Miguel Indurain, con algo así como 3 minutos y medio con respecto al grupo de Pedro Delgado, Logan Fiñón, el líder Greg LeMond, en el que también estaban integrados los españoles Pino Fuerte, Murrialday, Echave, entre otros. Murrialday, que por cierto, lo mismo que Indurain, Echave, ha tenido hoy una fenomenal actuación, ha estado extraordinariamente bien en el desarrollo de la etapa, habiendo atacado en varias ocasiones. Aquí vemos el paso por la cima del Col de Magui Blanc del corredor Robert Forest, que era... Ahí le tienen ustedes en solitario. Suponemos que ya habrá cruzado el Col de Borders o estará a punto de hacerlo, ya está en el descenso. Efectivamente está en el descenso, le queda ahora una pequeña cota de cuarta categoría y el ascenso final a Coteret, que por cierto no es excesivamente difícil, salvo en sus últimos 4 kilómetros, como acabamos de comentarles. Decíamos que hoy parecía clara la táctica del equipo Reynolds, pero nos da la impresión de que Pedro Delgado no ha respondido a ella. Por delante Miguel Indurain, un poquito más atrás pegó el salto Melchor Mauri. En el pie del Obisque iba a mitad del puerto Miguel Indurain, por debajo Melchor Mauri con otro grupito de 6 hombres y detrás el gran pelotón. Pensábamos que ahí atacaría Perico, enlazaría con Mauri, Mauri le llevaría unos cuantos kilómetros para después poder en el alto enlazar con Miguel Indurain y los dos irse a la conquista de la etapa y evidentemente a la rebaje de los minutos que les llevan de diferencia a los hombres que marchan ahora en cabeza y que, recordemos, están respondiendo por el momento, como es el caso de LeMond, como es el caso de Fiñón o como es el caso de Motet. En cualquier caso, eso, como se dice en el argot del mundo ciclista y prácticamente aplicable a todos los órdenes de la vida, son las cosas que trae el libro. Luego hay que aplicarlo en la realidad, hay que dejarlo patente sobre la carretera y no siempre se puede hacer. Pocas veces tenemos oportunidad de ver una de esas etapas en la que todo sale tal como estaba previsto. Por ejemplo, vimos una en la Vuelta a España, la que finalizó en Palazuelos de Desmar, la etapa en la que Perico Delgado conservó su primera posición en la clasificación general, en la lucha mantenida por todo el equipo Kelme, con Parra a la cabeza contra el corredor segoviano. Al final las cosas no le salieron bien a los hombres de Rafa Carrasco, pero indudablemente lo habían planteado extraordinariamente bien y lo habían ejecutado con toda exactitud. Esta imagen nos da una cierta alegría, no porque sea Miguel Indurain en sí, que evidentemente eso contribuye a esa alegría, sino porque han visto ustedes cómo se alimentaba con la mano derecha e iba con todo su corpachón, su enorme corpachón, apoyado sobre su muñeca izquierda, que es la que le ha venido causando problemas. Parece que Miguel Indurain ayer nos decía que se encontraba ya mucho mejor, que no le dolía apenas, y parece que, por lo que hemos visto, pues normalmente cuando algo le duele a uno, tiene la precaución de no hacer uso de ello. En este caso sería la muñeca izquierda de Miguel Indurain. Podría haber bebido con la mano izquierda y apoyarse en la derecha, no. Lo ha hecho sobre la mano izquierda, con todo el peso de su cuerpo sobre la bicicleta. En cualquier caso, con la etapa que está realizando hoy el corredor navarro, obviamente es una demostración de que se encuentra en óptimas condiciones para poder aspirar a magníficas cosas en este Tour de Francia. No quizá ya a la lucha por la victoria final, aunque tampoco cabría descartarlo. Se encuentra, como hemos visto hace unos instantes, a más de 7 minutos en la clasificación general, pero esto no quiere decir absolutamente nada, ya que podría Miguel Indurain, aunque con mucho terreno por delante, intentar, como es el caso de Perico Delgado, que está también a 6 minutos y 53 segundos en la general, luchar por la victoria final. En cualquier caso, será siempre un hombre que colaborará fundamentalmente en ayuda de Pedro Delgado. A 7 minutos y 35 segundos exactamente en la clasificación general se encuentra el corredor español del equipo Reynolds Banesto, Miguel Indurain, cabeza de carrera en estos instantes, en esta novena etapa del Tour de Francia, primera gran etapa de montaña en la que ya la línea de meta está bastante próxima, concretamente a 16 kilómetros. Ya han superado, por tanto, también esa cota de cuarta categoría y se encuentran prácticamente a punto de comenzar. Y parecía que a 2 minutos de diferencia parecían señalar con los dedos los hombres que van en la motocicleta de cabeza de el Tour de Francia. En estos momentos, siguiendo a Miguel Indurain,
que ha realizado por el momento una etapa magnífica, y mucho nos tememos que mañana ya los periódicos se van a preguntar si no será la pieza de repuesto, como decía Rafa Carrasco, el gallo oculto del equipo del Grupo Deportivo Reynolds. Ahí vemos a Eusebio Unzúa, el segundo director del equipo Reynolds Banesto, dialogando con Miguel Indurain. Todavía conservaba al cuello ese pañuelo rojo que el día 7 de julio, el día de San Fermín, todos los integrantes del conjunto navarro y casi todos los seguidores españoles de la carrera que nos encontramos aquí nos pusimos al cuello. Y hoy, como además el frío ha hecho acto de presencia aquí en las cumbres, en las alturas, en Cotterêts nos encontramos a 1320 metros y la ventaja de 2 minutos 40 segundos se mantiene de Miguel Indurain con respecto a ese grupito de seguidores. A continuación no hemos visto exactamente las referencias, pero figuraba el pelotón principal, que debe ser el de Stephen Rocher y Breuking, aproximadamente a 6 minutos, aunque había otra referencia intermedia, lo cual querrá decir probablemente que entre el pelotón de los elegidos, entre el pelotón de Ciñón, Delgado, Lemon, etcétera, debe de figurar algún corredor destacado. Tal vez pudiera ser Javier Murguialday, que recordamos en nuestra última referencia después del paso del Obisque y antes de ese sprint que se llama Luaga Atlantic, había pasado con algunos metros de ventaja sobre el gran grupo. Esta referencia de 6 minutos al pelotón es al pelotón principal, no es al pelotón, pienso, del maillot amarillo, porque esto significaría que en el descenso Miguel Indurain había cobrado una ventaja de más de 3 minutos y medio, lo cual obviamente escapa de toda comprensión lógica. Encabeza Miguel Indurain, dorsal número 4 del equipo Reynolds Banesto, comenzando la teórica ascensión a Cauterets, aunque bien es verdad que, como hemos repetido, solamente de dureza son los últimos casi 5 kilómetros de esta ascensión, 4 kilómetros y medio aproximadamente, mientras que el resto es un falso llano, con pequeñas subidas, eso sí, y también con algunos periodos para la recuperación con pequeños descensos. Miguel Indurain a unos 15 kilómetros aproximadamente de la línea de meta en estos momentos. Y nuevas referencias nos acaban de llegar, Pedro. Miguel Indurain en estos momentos lleva 2 minutos 40 segundos a Murguialday y a Pellier. 4 minutos 30 segundos a Eric Aritú, a Raúl Alcalá, a Rosen y a Marcial Gallán. 5 minutos 15 segundos a Besselbergue y a Cornillet. 5 minutos 40 segundos a De Vol y 6 minutos al pelotón. Bueno, ahí están efectivamente Pellier y Murguialday. Ahí están esos dos corredores del equipo BH. Bueno, esto se ha producido antes, pero no son Pellier y Murguialday, son Anselmo Fuerte. El que va adelante es Anselmo Fuerte, eso está efectivamente, claro. La referencia que nos dieron entonces no habían aparecido todavía en pantalla. Son Fuerte y Murguialday. Ahí está, también trabajo magnífico de equipo del conjunto BH, que tiene por delante a dos hombres, como son Anselmo Fuerte y Javier Murguialday, mientras que por delante, recordamos, está Miguel Indurain. Las diferencias han aumentado muchísimo en el descenso, prueba evidente de que el pelotón de elegidos ha tomado las cosas con tranquilidad, mientras que los hombres que marchan por delante se las han tomado absolutamente en serio. Y atención, porque con estas referencias Miguel Indurain está a 1 minuto y 35 segundos de convertirse en el líder del Tour de Francia. Es la referencia que tiene perdida, 7:35 con respecto a Greg Lemon. Y ese era José Luis López Terrón, segundo del equipo BH, dando instrucciones a Anselmo Fuerte y al corredor Javier Murguialday. Mientras que vemos todavía a Miguel Indurain ya en la ascensión al Alto de Cotterêts y su magnífico palmarés de esta temporada, vencedor de la París-Nice y del Criterium Internacional, además de que también hay que recordar que en los momentos postreros de la temporada de 1988 consiguió la victoria en la Volta Ciclista a Cataluña. La etapa se está dibujando casi perfecta para el propio Miguel Indurain, por cuanto, aunque estos dos hombres le den alcance, no sería ni muchísimo menos malo que los tres pudiesen colaborar. Al que vemos fortísimo es Anselmo Fuerte, a Javier Murguialday, que puede pasar en estos momentos a ser el jefe de su equipo, el jefe de filas del Grupo Deportivo BH. Le cuesta trabajo seguirle, pero insisto, no sería nada malo que los tres pudiesen unirse en cabeza, que los tres colaborasen. La etapa para cualquiera de los dos BH y que el hueco que abriesen con el pelotón fuese mayor y Miguel Indurain se acercase muy mucho a las posiciones de cabeza del Tour. Veremos cómo acaba esto, porque las últimas referencias que nos han llegado incuestionablemente nos han hecho empezar a especular con las muchas cosas que pueden pasar según el desarrollo final de estos últimos kilómetros. Quedan pocos para el final, kilómetros fundamentalmente de ascensión, donde la colaboración entre los corredores no se hace tan absolutamente necesaria como en el terreno llano o en el descenso, pero en cualquier caso, como comentábamos hace un instante, la unión de los tres corredores en cabeza siempre podría fructificar, cuando menos en la referencia de aumento de la ventaja con respecto a los hombres que les persiguen. Ahí están Anselmo Fuerte y Javier Murguialday. Da gusto ver esta etapa,
Da gusto ver a los españoles en la cabeza del Tour de Francia, cosa que, por cierto, ya nos tienen bastante acostumbrados en estos últimos años. Miguel Indurain, 24 años, 3 minutos de diferencia. Ahí está la diferencia. Fuerte y sobre Murgialdai, 4.25. Sobre esos tres corredores, el 132, el 161, el 12... y no he podido ver quién es el otro, y 6 minutos después... Sí, lo tenemos aquí. Era 132, que es Caritú, el 12, que es Raúl Alcalá, 161, que es Rosen, y 182, que es Gallán. Esos son los 4 corredores que a continuación van: Caritú, Rosen, Alcalá y Marcial Gallán. Son los 4 corredores que marchan a continuación. A 5 minutos 15 van Besselberger y Cornillet, a 5 minutos 40 segundos de Bolt, y a más de 6 minutos ya el pelotón. Es buena la carrera que está haciendo de Caritú, sobre todo tengamos en cuenta que ayer fue protagonista, uno de los protagonistas de la escapada que se produjo en la jornada, y por lo tanto sus fuerzas deben de estar bastante más mermadas que las del resto de los corredores. Está en magnífica forma el hombre que fue ganador de la Vuelta Ciclista España de 1984. Y ahí estamos a punto de ver esos 4 hombres que recordamos según nuestras referencias son Eric Caritú, Luc Rosen, Raúl Alcalá y Marcial Gallán, aunque volvemos a ver a Anselmo Fuerte y a Javier Murgialdai. Qué ritmo el del corredor madrileño, hay que ver lo bien que va llevando la bicicleta. Qué extraordinaria carrera también la que está realizando Anselmo Fuerte, y no olvidemos que todavía tiene que dolerle esa herida sufrida en el tobillo en la etapa de antes de ayer. Ahí ese grupito que vemos detrás, compuesto por 4 corredores, que repetimos deben ser Eric Caritú, Luc Rosen, Raúl Alcalá y Marcial Gallán, ya en los últimos kilómetros de la etapa, donde las diferencias comienzan a contar y donde esperamos poder ver una victoria de etapa de un corredor español. De momento están en magníficas condiciones para conseguirlo Miguel Indurain por delante, y a 3 minutos Anselmo Fuerte y Javier Murgialdai, por si tuviera un desfallecimiento el corredor del equipo Reynolds Van Eston, para tomar el relevo. Y hoy por lo menos Indurain se va a vestir con el jersey de Rey de la Montaña. Ha pasado en primer lugar, recordemos, el Obisque, que es de categoría especial. Ha pasado también en primera posición el Col de Borderes, de segunda categoría, y ha pasado en primera posición el Col de Saint-Seven, de cuarta categoría. Solamente le falta otro de primera categoría, donde está la línea de meta. Nos pasan una nota: Stephen Roch y Eric Breuking a más de 10 minutos de Miguel Indurain, hombre de cabeza. Por lo tanto, como casi siempre el Tour de Francia y como casi siempre cualquier gran carrera por etapas, una carrera de eliminación. Los que hoy van a quedar eliminados definitivamente para todas sus posibilidades en la clasificación general son Stephen Roch, el corredor irlandés del equipo Fagor, y Eric Breuking, el holandés del equipo Panasonic. Ahí está de nuevo Miguel Indurain, fortísimo, con un estilo magnífico. Este hombre que hoy probablemente vaya a coronar en cabeza la primera gran etapa de alta montaña del Tour de Francia, que termina aquí en la estación termal de Cauterets, y con 2 españoles más escoltándole. Minutos del hombre de cabeza, pero que indudablemente nos está haciendo vivir en la primera etapa de montaña momentos brillantes del ciclismo español en esta 76ª edición de la carrera italiana. No era de esperar menos, porque los españoles estaban esperando por algo que llegara a la montaña, y lógicamente han intentado aprovechar el primer instante en que esto se ha presentado, y me daba la impresión de que ese hombre que iba por ahí solo era Marino Lejarreta. En cualquier caso, no, tal vez sería Helmut Besselberger, que Besselberger y Cornillet, que va más retrasado, parece que van a ser ya alcanzados por el pelotón. Efectivamente, ahí está todo el grupo que, insistimos, marchaba a cerca de 6 minutos de los 2 hombres de cabeza. Vemos allí al fondo aquel jersey verde, es Son Kelly, y el que va delante de él, por ahí cerca también aparecía Pedro Delgado. Logan Fiñón, que levantaba la mano y reclamaba la presencia tal vez de algún compañero de equipo, y ya también el pelotón. Por lo tanto, en la ascensión también va a ir Greg LeMond a los últimos 15 kilómetros al Alto de Cauterets. Efectivamente, ahí va también Greg LeMond, y ahí se mantienen prácticamente todos los hombres importantes. Álvaro Pino también figura ahora en la 5ª posición de ese pelotón, y van prácticamente todos los hombres importantes, excepción hecha por lo menos de 2 de ellos, como son Stephen Roch y Eric Breuking,
que han perdido muchísimo tiempo. La llamada de Fiñón ha dado resultado y algún compañero de equipo ha pasado a tomar la primera posición en el pelotón para marcar el ritmo de ascensión en estos últimos kilómetros. Esto siempre tiene dos síntomas. Por una parte, el mermar la diferencia de los hombres que van por delante y sobre todo el acelerar el ritmo para intentar en lo posible impedir que se produzcan escaramuzas, ataques en la cabeza de ese grupo de favoritos. Veíamos a Miguel Indurain y vemos a Murgui Alday como en terreno llano le está haciendo el trabajo a Anselmo Fuerte. Se ha puesto delante el corredor Murgui Alday para que Anselmo pueda descansar después de que en el terreno de ascenso haya sido el madrileño el que haya realizado prácticamente todo el trabajo. Ahora el relevo ha sido lógico, ha sido justo y Javier Murgui Alday, todavía más coequipier, más hombre de equipo que Anselmo Fuerte, es el que tiene que hacer el desgaste mayor en el terreno que le es menos propicio al corredor madrileño. Recordemos su sacrificio y sus esfuerzos en la Vuelta a España, donde Javier Murgui Alday se ha distinguido quizá como uno de los mejores domésticos de los equipos que conformaban el pelotón en la Vuelta, en la Ronda Española. Ahí tienen en segunda posición a Eric Caritú. El primero es Marcial Gallán, segundo Eric Caritú, tercero Luz Rosén y cerrando el grupo Raúl Alcalá. Son los cuatro componentes de este tercer grupito de la carrera, por significarlo de alguna forma, ya que el primero no es un grupo sino un hombre solo. Miguel Indurain, el ganador de la París-Nice y del Criterium Internacional en la temporada de 1989, y estos son los dos hombres que marchan a continuación, otros dos españoles, integrantes del equipo BH. Se ha iniciado ya la subida, como ven ustedes, un nuevo repecho, y ha sido Anselmo Fuerte el que ha tomado el relevo de su compañero Javier Murgui Alday para marcarle el paso a seguir. Da la impresión de que el desarrollo que lleva Javier Murgui Alday es más alto que el que lleva Anselmo Fuerte. No, al revés, la pedalada de Anselmo Fuerte es más lenta que la de Javier Murgui Alday, el paso es el mismo, por lo tanto el desarrollo es más alto el del corredor madrileño. Ahí está ahora Miguel Indurain, todavía la subida no se ha hecho difícil, faltan los 4 últimos kilómetros en los que verdaderamente hay que darle duro a la bicicleta para no perder excesivo tiempo. Ojalá Miguel Indurain pueda mantener la diferencia que lleva hasta estos momentos. De momento el terreno le es bastante propicio al corredor navarro, dado que no es una excesivamente pronunciada subida la que se va a encontrar delante hasta falta de esos últimos 4 kilómetros, por lo que el corredor navarro, un extraordinario rodador y un magnífico ciclista en términos generales, va a poder aguantar perfectamente manteniendo esa diferencia que tiene en principio con respecto a estos dos hombres que veíamos anteriormente en imágenes, Anselmo Fuerte y Javier Murgui Alday. De momento sigue siendo cabeza de carrera Miguel Indurain, que a partir de ahora se empezará a encontrar paisanos en los bordes de la carretera para animarle en su paso, porque como decíamos antes, toda la carrera hoy, todo el recorrido de esta novena etapa del Tour de Francia está plagado de españoles que animan incesantemente, que animarán incesantemente a todos los integrantes del pelotón español nacidos, del pelotón del Tour de Francia nacidos en España. Este parece ser el pelotón de 4 hombres al que se les ha unido uno más. Uno que me parece que es un corredor del equipo Paternina, por el maillot, podría ser perfectamente Helmut Wieselberger, aunque vemos que el pelotón se les está echando encima. El pelotón está completamente al lado, conducido por los hombres del equipo Superú, que en estos kilómetros están haciendo el trabajo que les ha encargado Logan Fiñón, de ir reduciendo distancias con respecto a los hombres de delante, y a fe que lo están haciendo cuando le quedan a Miguel Indurain 10 kilómetros para la conclusión de la etapa, todavía 5 para seguir manteniendo fuerzas y los últimos 5 kilómetros para poner todo lo que le quede dentro y conseguir por lo menos proclamarse vencedor de esta etapa del Tour de Francia. Y este es nuestro compañero Montelo de la agencia EFE, un fotógrafo oficial en el Tour de Francia, que también, además de hacer las fotografías, animaba, como no, al corredor español Miguel Indurain, el hombre que marcha en cabeza en este Tour de Francia, en esta novena etapa. Primera etapa pirenaica que finalizará en Coteret. Una etapa que casi desde su comienzo, por lo menos desde el comienzo de lo más duro, el Cot de Marie Blanc, ha empezado a hablar español. Y ahora, en sus 3 primeras posiciones, nuestra lengua es la que manda. Ahí está Miguel Indurain en cabeza, tras él, recordemos, Anselmo Fuerte y Javier Murgui Alday, y ya por detrás, pues prácticamente debe de estar reunido ya todo el pelotón. Miguel Indurain, acercándose ya al punto más caliente de la jornada, es decir, los últimos 4 kilómetros de ascenso al Ecan Basque, aquí a Coteret, donde se haya instalada la meta. Y Miguel Indurain, que si consigue hoy mantener la última referencia que nos daban
de él respecto al pelotón, podría colocarse ya en los puestos de privilegio de la tabla de clasificación del Tour de Francia. Cuyo pelotón de cabeza vemos en estos momentos perdiendo unidades por la parte de atrás, mientras José Luis López Cerrón sigue dando instrucciones con el mecánico Isidro a su lado a los corredores del equipo BH. 6 minutos 10 segundos entre Miguel Indurain y el pelotón. De momento los que vemos es a Murgialdai, que sufre lo indecible encima de la bicicleta para no perder la rueda de Anselmo Fuerte, por aquello que pueda ayudarle en todos los instantes en esta etapa, además de que, como recordamos, nos decía ayer, se está quedando Javier Murgialdai. El trabajo ya lo ha hecho. El trabajo realmente lo ha hecho desde el principio de la etapa, porque ya comentábamos que no solo ahora al final ha estado con Anselmo Fuerte, sino que ya en las primeras estribaciones del Alto de Mari Blanc hacía sus desmarrajes, también en el descenso, después en el Obisque, después de coronar el Obisque, hasta que cuando él iba por delante del pelotón con algunos segundos de ventaja se produjo el ataque de Anselmo Fuerte, alcanzó a Javier Murgialdai, el corredor Murgialdai realizó prácticamente todo el trabajo hasta que ha tenido ya que dejar prácticamente todas sus fuerzas para que Anselmo Fuerte sea el que a partir de aquí 10 kilómetros le quedan ahora también para el final, aproximadamente hará 2 minutos y pico, que por ahí, 2 minutos más bien justitos, que por ahí ha pasado Miguel Indurain, y el terreno a partir de ahora es más favorable para el corredor madrileño que para el corredor navarro. Anselmo Fuerte es un extraordinario escalador, todavía no conoce las mieles del triunfo en el Tour de Francia, aunque ya fue segundo en más de una ocasión, concretamente en una detrás de su compañero Fede Chávez en Alpe d'Huez y en otra detrás de Logan Fignon en una etapa que finalizó en La Plagne, en aquella famosísima etapa del Tour de 1987 en la que Delgado pudo haber sentenciado el Tour a su favor y en la que Stephen Roche en un kilómetro final fuera de toda lógica, sensacional, dejando prácticamente la vida en la carretera, consiguió recobrar el casi minuto de ventaja que el corredor segoviano tenía con respecto al irlandés. También fue Fuerte segundo en aquella ocasión, yo mucho me equivoco, hoy va a tener que conformarse también con la segunda plaza detrás de este hombre, Miguel Indurain, que relativamente fresco, por lo menos... Sí, eso da la impresión. Por lo menos rodando, reservando fuerzas para los kilómetros finales, afronta ya los últimos 9 kilómetros de la jornada en pos de su primera victoria también en el Tour de Francia de 1989. Un hombre que en su palmarés tiene como victorias más importantes la victoria en el Tour del Porvenir, una Volta a Cataluña y este año de 1989 la París-Niza y el Criterium Internacional. Anselmo Fuerte rodando en estos kilómetros, parece que con unas poquitas más de dificultades que en los instantes anteriores, pero en pos todavía de llegar a los momentos más difíciles de esta novena etapa del Tour de Francia, recibiendo los ánimos, los gritos, los consejos y todo lo que le pueda decir para darle fuerzas de José Luis López Cerrón, segundo director del equipo español BH. Y lo que no cabe duda hoy es de que la batalla se ha planteado entre españoles. Apareció la montaña, llegaron los Pirineos y ahí está, en cabeza Miguel Indurain. Segundo, Anselmo Fuerte. Tercero, Javier Murgialdai. Por el momento, en el ascenso a la última cota, al último puerto y donde está colocada la meta de esta novena etapa del Tour de Francia de 147 kilómetros. Recordamos que ayer también en conversación con Laudelino Cubino nos decía que otro de los intereses importantes que tiene el equipo BH en este Tour de Francia es la clasificación por equipos. En estos momentos todavía está a 14 minutos del equipo Superú, el equipo de Logan Fignon, que es el primero en la clasificación general, pero todavía no ha empezado la montaña y a partir de aquí las diferencias pueden ser auténticamente enormes, auténticamente importantes, y el equipo BH, cómo no, con esos magníficos 5 corredores integrados en sus filas, que son Javier Murgialdai, Anselmo Fuerte, Álvaro Pino, Laudelino Cubino y Federico Chávez, puede aspirar a todo en este Tour de Francia. El ritmo lo sigue marcando en el pelotón los corredores del Superú, lo que no está nada mal, en la segunda posición y con Greg LeMond en la tercera. Álvaro Pino justo detrás de Greg LeMond y por ahí también aparecen entre otros Sin Kelly, también debe de estar lógicamente Pedro Delgado, Marino Lejarreta, que eran los corredores que figuraban ahí. Vemos también a Steven Rooks, también va Denis metido en ese grupo, son corredores del equipo PDM, los grandes rivales de Pedro Delgado en el Tour de 1988, y con claridad se ve la camiseta de Álvaro Pino metido siempre en las primeras posiciones de ese pelotón. Digo que no está nada mal que marquen que no está nada mal que marquen el ritmo los hombres del Super, que no se distinguen precisamente por ser grandes escaladores, lo que quiere decir que Miguel Indurain, de continuar a este ritmo, podría mantener perfectamente por la pancarta de 10 kilómetros para el final. Por ahí marchan con 3 minutos de diferencia largos sobre Anselmo Fuerte, es decir, más de 5 minutos para Miguel Indurain. Cuando faltaban 10 kilómetros, le falta al pelotón para llegar a la cima. Siguen siendo los hombres del Superú los que marcan el ritmo.
Por ahí aparece Marino Lejarreta ahora en la parte derecha de sus imágenes. También figura Steve Power, el corredor canadiense del equipo Helvetia La Suisse, y exactamente a 5 minutos y medio, como les decíamos, de Miguel Indurain, el paso por la pancarta de 10 kilómetros para el final de la etapa, estos hombres elegidos, el grupo de corredores principales, cuando parece que algunos intentan subir de la cola del pelotón a la parte delantera. Tampoco los ataques de Pedro Delgado serían ahora excesivamente lógicos, porque quizá está más segura, más cercana a la victoria de etapa de Miguel Indurain que sus posibilidades en este Tour. Nos comentaba ayer, recordarán los que han podido seguir la entrevista mantenida dentro del programa Domingo Deporte en directo, en unilateral, desde el final de la etapa de Po con Perico Delgado, que no había que lanzarlo todo el primer día, que había que reservar energías, fuerzas, porque quedaba todavía mucha montaña en el Tour de Francia, que hoy era la toma de contacto con la montaña y que la cabeza había que mantenerla fría para en las próximas etapas intentar hacer lo posible por ganar un Tour en el que todavía confía en tener muchas oportunidades. De momento el que vemos es a Miguel Indurain, que ha cogido la cabeza de carrera después de sobrepasar a los dos hombres que habían sido los primeros en iniciar las hostilidades en el día de hoy, Robert Forest y Adri van der Poel. Miguel Indurain en el descenso del Col de Marie-Blanc se lanzó como una auténtica locomotora, jugando su propia vida en cada una de las curvas que tomaba. Dio alcance primero Van der Poel, Forest después dejando a todos, y empezó su aventura en solitario, que en segunda posición continúa Anselmo Fuerte a 2 minutos y 22 segundos del hombre de cabeza. El ritmo que mantienen, por tanto, de la ascensión, de esta todavía leve ascensión al Alto de Coterés, donde está situada el final de etapa, el primer final de montaña de este Tour 89, es parecido en Miguel Indurain y en Anselmo Fuerte, que mantienen una diferencia oscilando en torno a los 2 minutos y medio. Nos dio la impresión de que Miguel Indurain acababa de cruzar ya la localidad de Coterés en el kilómetro 142, 5 por lo tanto para el Alto. Si no era eso, era el camping, que está situado un poquito más abajo, aproximadamente unos 2 kilómetros, o sea 7 para la línea de llegada. El pelotón, como ven, que pierde unidades continuamente por la parte de atrás, y que ahora componen aproximadamente unos 20 corredores, 20-25 corredores son los que forman este grupo de los elegidos, pero seguimos viendo. Ahí está entrando en Coterés ahora. A Miguel Indurain, que efectivamente ahora está entrando en la localidad de Coterés. Dentro de poco veremos el cartel de 5 kilómetros para el final de la etapa, y a partir de ahí empieza lo más duro, empieza donde todo el trabajo de una jornada puede irse al garete, porque hay que tener las fuerzas suficientes para afrontar esos desniveles que tienen un promedio del 7,7%, lo cual significa que algunos de ellos están próximos al 10%. Son los últimos 4 kilómetros y medio los de más dureza en esta novena etapa del Tour de Francia, mientras sigue siendo bueno el trabajo de los hombres del Super U en la cabeza del pelotón, con Logan Fignon en el segundo lugar, con el corredor Greg LeMond ocupando la tercera posición, y con los corredores del PDM, que lógicamente deben de ser Rux y Tenis, ocupando la cuarta y la quinta posición en ese pelotón. Recordamos que también marchan en este grupo Raúl Alcalá y Sin Kelly, por lo que el equipo PDM es uno de los más representados en este grupo de hombres elegidos en este Tour de Francia. Miguel Indurain, todavía en terreno que no es excesivamente duro, pero está a punto de encontrárselo, y ese es Javier Murguialday, el hombre que se ha quedado descolgado de Anselmo Fuerte, que todavía marcha en una situación intermedia entre el corredor madrileño y el pelotón. No va a arrojar la toalla Javier Murguialday, no va a dejarse alcanzar por el gran grupo, y va a dar todo lo que le quede dentro para intentar llegar a la línea de meta lo más adelante posible. Es la lucha de la victoria por equipos la que también el BH se ha planteado a partir de la jornada de hoy. Está todavía cruzando esta localidad termal el corredor navarro. Ahí está Miguel Indurain, iniciando lo que va a ser ya el último tramo duro de la jornada, cuando falten apenas 5 kilómetros a la salida del pueblo, en una curva izquierda-derecha bastante pronunciada, y ahí se iniciará lo que es la gran dificultad de este puerto considerado de primera categoría, que, insistimos, salvo algunas rampas, no es excesivamente duro, si lo comparamos evidentemente con el Odix o incluso con el propio Marie-Blanc. O incluso con Luz Ardiden. 5 minutos nos acaban de comunicar ahora que lleva de diferencia sobre el pelotón el corredor navarro. O incluso comparado, decía, con Luz Ardiden, que es un lugar que ha sido tradicional en los finales de etapa en los últimos años del Tour de Francia, y que justo aquí en Coterés se podía, un poquito más abajo donde empezaba la ascensión en Saint-Sabin, se podía haber tomado otra desviación de la carretera, y en vez de haber finalizado en Coterés se hubiera finalizado en Luz Ardiden, pero supongo yo que por motivos económicos, el Tour de Francia, por motivos de publicitar esta estación de esquí en Coterés, el Tour de Francia, la organización ha decidido que este año
una de las etapas pirenaicas finalice aquí. El trabajo todavía de los hombres del Super U y otra vez Miguel Indurain en la cabeza del pelotón, cabeza de carrera en esta etapa, ya enfrentándose al terreno duro, al terreno de auténtico ascenso en estos últimos kilómetros finales de la etapa. Veremos a ver de qué es capaz el corredor navarro, a ver si cuando menos se puede proclamar vencedor de esta jornada, además de conseguir una sabrosa ventaja con respecto al gran grupo. A punto de pasar, ahora lo hace por la pancarta de 5 kilómetros para el final, el corredor español del equipo Reynolds Banesto. Vamos a ver la ventaja, intentaremos en este lugar controlar la ventaja que tiene con respecto a sus seguidores. En primer lugar recordamos que viene Anselmo Fuerte y a continuación viene Javier Murguialday, y por detrás ese grupito de hombres elegidos compuesto aproximadamente por unas 20 unidades en el que figuran todavía muchos de los hombres importantes. Se ha producido un ataque ahora en la cabeza del pelotón de Pedro Delgado. ¿Es Pedro Delgado o es un corredor por lo menos del equipo Reynolds? El hombre que ha atacado es Pedro Delgado, es William Palacios. Es William Palacios. Es William Palacios, sí. Me da la impresión, efectivamente no parecía la forma de pedalear de Pedro Delgado, pero el dorsal 1 y el 7 se parecen bastante. Ahí vemos cómo el corredor colombiano, todavía tengo mis dudas de si es el corredor colombiano. Sí, es William Palacios. William Palacios. ¿Qué puede significar esto? Pues puede significar que ahora sí se trate de un puente para Pedro Delgado, porque ya con Miguel Indurain a pocos kilómetros de la meta habrán comprendido que la victoria de etapa no se les puede escapar, y ahora sí William Palacios puede intentar ayudar al corredor segoviano en estos últimos kilómetros de la etapa, además de que no está nada mal en cualquier caso que otro Reynolds marche por delante. La tranquilidad todavía predomina en la cabeza del pelotón. Los Reynolds también, ¿por qué no?, pueden luchar por la clasificación por equipos en este Tour de Francia, aunque ahora se encuentran lejísimos en las últimas posiciones, en la posición 17ª a casi 20 minutos, 19 minutos largos del equipo Super U, pero en cualquier caso el ataque de William Palacios cuando Indurain va por delante puede significar una especie de puente para que en esos últimos 4 kilómetros duros Pedro Delgado pueda intentar rebajar en algunos segundos la ventaja que los hombres importantes de la clasificación general tienen con respecto a él. Lo que es raro es que esté tan tranquilo Herrera. Da la impresión de que solo ha luchado por puntuar en las primeras posiciones del pelotón en los puertos de montaña que se han pasado, pero en cambio no ha buscado con ahínco, como cabía esperar en esta primera jornada del Tour, su victoria de etapa. Es también lógico teniendo en cuenta que por delante siempre ha llevado hombres, y algunos de ellos, como es el caso ahora de Indurain o Fuerte, con muchas probabilidades de conseguir la victoria de etapa, porque sin ser, en el caso de Indurain, un extraordinario escalador, es un hombre que cada vez a sus 24 años se defiende mejor en la montaña y del que se pueden esperar las más grandes cosas en su todavía larga carrera deportiva. Una vez más, Bernard Hinault, que se convierte en manager o en asistente en carrera de los corredores que marchan por delante. El otro día lo hizo con algunos de los que veíamos escapados, con Joel Pellier, el día que consiguió la victoria, y hoy lo está haciendo con Miguel Indurain, un hombre del que por cierto siempre ha hablado extraordinariamente Bernard Hinault, considerándole como una de las grandes figuras del ciclismo actual. Muy estirado ahora en la cabeza del pelotón, siempre parece ser el corredor Dominique Garde el que va tirando de Laurent Fignon. Ahí le tenemos, no, creo que es Ries. Ese es Ries, el danés Ries. Sí, es Ries, ahí le tienen. No, es Gerard Ries, me parece que es, sí. El francés Gerard Ries, que dicen que es una de las grandes esperanzas del ciclismo francés, de momento está portándose. Tirando de Laurent Fignon, en tercera posición el maillot amarillo de Greg LeMond. Ahí tienen ustedes a Álvaro Pino en la derecha de sus imágenes. Junto a él el holandés Rooks. Ahí están juntos Tenis y Rooks. Kelly, que se encuentra un poco más retrasado, y nos dio la impresión de que también estaba, a pesar de que la imagen, imaginamos que para ustedes también se ha cortado, tenía sus fading. A pesar de ello, insistimos, habrán podido ustedes ver a Pedro Delgado incluido en esas primeras plazas del gran pelotón. Vamos a ver si el salto de William Palacios significa lo que todos nos suponemos, y para Miguel Indurain 4 kilómetros para la línea de llegada. Los 4 kilómetros auténticamente duros, ahora sí, de la ascensión a este alto de Coterés. Ya ha tenido que pasar Anselmo Fuerte por la pancarta de 5 kilómetros. El pelotón, en cambio, está ahora atravesando la localidad de Coterés y por tanto no lo ha hecho. Hace 3 minutos 50 segundos que pasó por allí Miguel Indurain, y lógicamente por lo menos Anselmo Fuerte ha tenido que hacerlo ya, tal vez también Javier Murguialday. El pelotón no lo ha hecho, lo hará dentro de unos instantes a la salida de esta localidad. Veremos cómo el pelotón, si la cámara nos lo muestra, pasa por esa pancarta de 5 kilómetros, en que es totalmente larga como para poder estar tranquilo, salvo que tenga un desfallecimiento de esos absoluto, en que puede ser el vencedor de la etapa, o que en todo caso
el único que se lo puede poner cuesta arriba es Anselmo Fuerte, en caso de que el corredor madrileño consiga recuperar la mucha desventaja que todavía tiene en los kilómetros finales. Se ve claramente cómo Miguel Indurain ha entrado en el terreno de auténtico ascenso por el ritmo de la marcha. Lógicamente le van a pesar además también todos los kilómetros que ha realizado en solitario y todos, sobre todo los kilómetros de ascensión que ha tenido que realizar en esta etapa. De lo que no tenemos referencia todavía en estos momentos parece Charly Motet, efectivamente. No tenemos referencia. Es un corredor del equipo RMO y puede ser efectivamente Charly Motet. No teníamos referencia, decíamos, de los otros hombres que marchan intermedios entre este grupo. Va a dar alcance a William Palacios. Ahí está. El momento en que el corredor colombiano es capturado, parece Charly Motet. Cuando él dijo que él esperaba la montaña, pues parece que se va a cumplir. La verdad es que sube como una auténtica moto en estos instantes el corredor Charly Motet, efectivamente, que es de quien se trata, dorsal 131, y que ha demarrado del gran grupo a una auténtica velocidad importante y además ha cobrado rápidamente una ventaja que nos fue perfectamente mostrada por la referencia de William Palacios, que iba por delante. Ya ha tenido que pasar también el pelotón por ese pancarta de 5 kilómetros para el final, que no nos ha sido mostrada en el instante de pasar, porque hace ya 5 minutos y 42 segundos que por allí habían pasado. Siguen siendo los hombres del System U, del Super U, los que mantienen el ritmo en la cabeza del pelotón. No parece que nadie esté ya asustado. 4 minutos 29 es la referencia, probablemente en ese paso del kilómetro 5 para el final del pelotón, con referencia a Miguel Indurain, el hombre que marcha en cabeza. Lo que pasa es que ahora nos van a mostrar muchísimo más las cámaras lo que sucede en la cabeza del pelotón, lo cual por otra parte también es bastante lógico, porque ahí se está desarrollando la carrera, y Pedro Delgado, que ya comienza a aparecer en las primeras posiciones del gran grupo en estos kilómetros finales. A la izquierda de sus pantallas, a la derecha del pelotón, según el sentido de su marcha, podíamos ver al corredor segoviano y podemos ver los apuros de Miguel Indurain en estos kilómetros finales de la ascensión. Es lógico, es terreno muy tendido, cuesta arriba, en el que el corredor navarro está sufriendo lo indecible para poder mantener la ventaja. Ataque de Pedro Delgado. Vamos a ver si este ya es el definitivo. Delgado, que en estos momentos ha demarrado del gran grupo, que va a alcanzar a Charly Motet como si se tratara de que uno fuera moto y otro en bicicleta. Motet, que mira para atrás, ve llegar a Pedro Delgado, que rápido se levanta del sillín el corredor francés, intentando avivar el ritmo de su marcha para un auténtico sprint el de Pedro Delgado. Español. Es lógico, en un demarraje lo que ha hecho Pedro Delgado, hay que salir con toda la fuerza que uno tenga dentro para cobrar rápidamente los más metros suficientes. Steven Rus, que se va a su rueda, es una buena ayuda. El segundo del Tour no, es Jeff Tunis. Tunis, el hombre que ha saltado a su rueda. Los primeros del Tour de 1988 están volviendo a hacerlo en el Tour de Francia de 1989. Atención a Delgado, 4 kilómetros para el final. Ahí tomamos referencia. Todavía las ventajas son muy escasas. 3 minutos 40 segundos. Motet, que ha aguantado la rueda perfectamente del corredor español, y Tenis, que se reincorpora también a este trío que van a formar Pedro Delgado, Charly Motet y Tenis, un trío de auténtico lujo en este Tour de Francia, y el suplicio, el calvario por lo que está pasando Miguel Indurain en estos últimos kilómetros de la etapa. No olvidemos que entre Miguel Indurain y esos 3 hombres hay otros 2 españoles, que son Anselmo Fuerte y Javier Murguialday, de los que no tenemos ninguna referencia. Las cámaras evidentemente son 3 nada más. Una se encuentra con el corredor español que marcha en cabeza, Miguel Indurain. La cámara número 2 probablemente con estos 3 hombres, y la cámara número 3 con el pelotón. Vamos a ver si es así. Ahí está Gerjan Tenuis, un hombre que está demostrando hallarse en una magnífica forma en los últimos tiempos. Recordemos, ganó con una gran autoridad la Vuelta a Asturias, una vuelta muy montañosa, en una etapa tan corta como esta, de 120 kilómetros, donde atacó en el último tramo de la carrera, en los 2 últimos con la Manzaneda y el Naranco, y sacó una gran diferencia a Álvaro Pino y a Laudelino Cubino, que fueron los hombres que trataron de resistirle. Lo que nos había quedado claro es que el trabajo de William Palacios estaba encaminado a esto, al demarraje de Pedro Delgado. Lo que pasa que Palacios no pudo aguantar el ritmo que lógicamente tenía que haber impuesto cuando Charly Motet atacó del pelotón. Ya va a alcanzar a Javier Murguialday Pedro Delgado en estos instantes. Motet, que no puede seguirle mirando hacia atrás, Tenis, que tampoco puede seguirle, y el público español que aplaude al segoviano en este ascenso, en este final de montaña en Coteres, en la primera etapa pirenaica del Tour de Francia. Delgado, que pasa a Murguialday por la parte izquierda de la carretera. Tenis, que ha marcado el ritmo para Motet, porque el francés no podía seguir al español, y Murguialday, que de momento va a servir para que tengan que frenar un poquito la marcha
Denis y Motel, los dos hombres que están intentando seguir a Pedro Delgado. Murguialday haciendo un último esfuerzo por coger una rueda que es imposible para él en estos momentos después del trabajo que ha realizado, y el peladear de Perico, que de momento pone distancia con respecto a sus seguidores. Asistiremos a 3,5 kilómetros finales, que es lo que queda para la conclusión de esta etapa, vibrantes por ver lo que Pedro Delgado consigue recobrar de los 6 minutos 53 segundos que tiene perdidos en la general con respecto a Greg LeMond. Como pueden ver, o el público quiera, Perico Delgado, sea de donde sea, o la mayoría del público que está en la ascensión a Coteret, es de nuestro país, es español. Ahí está Pedro Delgado, primer plano del ganador de Tour de Francia de 1988, que no ha tirado la toalla pese a todas las desgracias que le han perseguido en este Tour de 1989. Ni muchísimo menos, y ojalá aquí pueda arañar algunos segundos, aunque sea, porque queda todavía mucho Tour por delante, mucha montaña, y recordemos la táctica que Pedro Delgado empleaba el año pasado en el Tour. Era marchar prácticamente con todos sus más directos adversarios hasta el último monte, donde atacaba en los últimos kilómetros para ir arañando cada día casi un minuto y conseguir aquellos 7 y pico de diferencia sobre Roux al término en París del Tour de Francia. Ahí está Miguel Indurain acercándose ya a la cima de Coteret, donde se halla situada la meta de la primera etapa pirenaica del Tour de Francia. Se va a hablar español hoy en el Tour. Primero, puede ser segundo y tercero de color hispano. Ahí está Pedro Delgado como una auténtica moto, atacando los últimos kilómetros. También ha pasado con toda seguridad bajo la pancarta del tercero. Le quedan menos de 3 kilómetros, creemos nosotros, para la línea. Ahí está, justo ahí. 3 kilómetros para la línea de llegada. Por delante todavía tiene a Anselmo Fuerte y a Miguel Indurain. Ya han visto cómo ha puesto tierra por medio rápido con respecto a Motés y Denis, mientras que no sabemos lo que pasa en la cabeza del pelotón, donde nadie, ni Piñón, ni LeMond, ni Roux, ni Herrera habían respondido al ataque de Pedro Delgado. Por cierto, no hemos hecho referencia a él, pero nunca ha estado metido en los grupos de cabeza Fabio Parra, el corredor colombiano del equipo Kelme, segundo en la última Vuelta Ciclista a España, que ha pasado por muchos problemas en estas últimas jornadas, como casi todos sus compañeros de equipo, y que no ha podido hoy tampoco estar en el grupo de los elegidos. El ataque de Pedro Delgado se produjo justo cuando empezaba de verdad la ascensión, de verdad el momento cuesta arriba, y ya ven que a 3 kilómetros de la meta solo tiene de ventaja 2 minutos y 22 segundos Miguel Indurain con respecto a Pedro Delgado. Y ayer nos decía José Manuel Echevarri que no conocían nada de este final de etapa, pero que hoy lo sabrían. Vaya si lo han sabido. Con toda seguridad que ayer apenas habrán dormido para venir a examinar sobre el terreno cómo es este final de etapa. La alegría, la tremenda alegría de los muchísimos aficionados españoles. Ahí les tienen y currillas al aire. Es que imagínate venir desde España a ver el Tour de Francia, estar en la extensión de Coteret y ver pasar primero a Indurain, después a Fuerte, que se supone que debe ir por delante todavía, y después a Pedro Delgado. Yo, como aficionado al ciclismo, si estuviera ahí, se me estarían cayendo las lágrimas en estos momentos. Ahí está Pedro Delgado rodando ya en pos de la pancarta de 2 kilómetros para el final de la etapa, por donde hace 32 segundos que ha pasado este hombre, Miguel Indurain, que está sacando fuerzas de flaqueza de donde las tenga, de donde le queden, para intentar conseguir la victoria de etapa. No son demasiado convenientes esas ayudas que le están prestando a Miguel Indurain, no le benefician en absoluto, sino incluso que le perjudican, porque muchas veces puede sentirse en peligro de atropellar a algunos que le cede a su paso, lo que le puede hacer frenar el ritmo de su marcha, como le sucedió por ejemplo a su compañero Pedro Delgado en la última Vuelta a España, en la ascensión a la cronoescalada de Valdezcaray. Miguel Indurain, cabeza de carrera, recibiendo el ánimo, el apoyo de prácticamente el público español que se ha congregado en la cima de Coteret en esta primera etapa pirenaica. Y Pedro Delgado, por detrás, el corredor segoviano, el ganador del Tour 88, rodando fortísimo. Parece, si lo comparan cuando se ven las imágenes de Indurain y las de Pedro Delgado, se establece claramente la diferencia en la fortaleza del rodar de uno y otro corredor. Ahí va Pedro Delgado, que en nuestro último cronometraje... Y adelante, atención, porque adelante marcha el coche de apoyo Mavic, que probablemente va en pos de Anselmo Fuerte. Pedro Delgado pidiendo a la gente que se retire, me da la impresión, para que le dejen tranquilamente subir en estos kilómetros finales. La verdad es que tanto el público como las motos a veces molestan más de lo que pretenden ayudar o de lo que pretenden favorecer la marcha de los corredores. Pedro Delgado rodando en los últimos kilómetros perfectamente bien, por lo menos da la impresión de que rueda fuerte. 2 kilómetros. Por la pancarta de 2 kilómetros, 1 minuto y 55 segundos después
de que lo haya hecho su compañero de equipo Miguel Indurain, el hombre que casi con toda seguridad va a ser el vencedor de esta primera etapa de montaña, de esta primera etapa de los Pirineos en el Tour de Francia de 1989. Tenemos totalmente perdido a Anselmo Fuerte, que lógicamente debe de ir por delante de Pedro Delgado y por detrás de este hombre, de Miguel Indurain, ya que no tenemos constancia por imágenes de que haya sido sobrepasado por Pedro Delgado ni absorbido por el grupo antes de que se produjera el ataque del corredor segoviano. Pedro Delgado, dorsal número 1 del Tour de Francia, que después de 2 jornadas catastróficas en Luxemburgo, llegando 2 minutos y 40 segundos tardes al inicio del prólogo que había esta 76 edición del Tour de Francia, y desfalleciendo totalmente, quizá por la presión psicológica que le había hecho gastar más energías de las necesarias en la contrarreloj por equipos, resucitó en la contrarreloj larga de 73 kilómetros y está aquí intentando matar a sus contrincantes, está intentando empezar a sentenciar el Tour de Francia a su favor, que indudablemente no tiene perdido, como estamos empezando a comprobar hoy, como ya empezamos a comprobar en la contrarreloj de 73 kilómetros que finalizó en Rennes. Pedro Delgado, del que se ocupan las cámaras, porque es el dorsal 1, porque es el último ganador del Tour de Francia. Habrá que retrotraerse ahora un tanto en lo que ha sido la etapa de hoy, y suponemos que el trabajo de Miguel Indurain y de Melchor Mauri era para tratar de acelerar el ritmo, obligar a los hombres fuertes a cansarse en el Obisque y de este modo permitir a Pedro Delgado llegar más descansado y realizar lo que está haciendo aquí, ese ataque en profundidad, ese ataque a fondo detrás de su compañero Miguel Indurain, para tratar de arañar el máximo de tiempo a los hombres que de manera sorprendente se lo sacaron en las 2 primeras etapas. En aquel despiste tremendo en la salida de la etapa prólogo, 2 minutos 40, y los más de 3 minutos que se dio en la etapa contra el reloj, donde sí efectivamente tuvo un gran desfallecimiento el corredor segoviano. Lo que pasa es que tal vez no había terreno en la etapa de hoy para estos ataques de Pedro Delgado, para intentar conectar con el corredor Miguel Indurain y con el compañero de su equipo. Tal vez no había terreno suficiente, porque entre Lovix y esta ascensión a Cotterêts había bastantes terrenos de descenso y subidas muy poco pronunciadas que indudablemente podrían haber perjudicado también los afanes del corredor segoviano del equipo Reynolds si hubiera lanzado un ataque demasiado apresurado. A punto de pasar Pedro Delgado por la pancarta de 1 kilómetro para el final, por donde ya han pasado, se supone, Miguel Indurain con toda seguridad, y suponemos que también Anselmo Fuerte, que era el hombre que ocupaba la segunda posición y que hace mucho tiempo ha sido abandonado por las cámaras, y ahí tras ese pequeño terreno de descenso comienza el último kilómetro de la ascensión, donde Pedro Delgado está intentando cobrar segundos de ventaja con respecto a sus más firmes rivales en este Tour de Francia, mientras vemos a Miguel Indurain ya en los metros finales a punto de proclamarse vencedor con toda justicia, con todo merecimiento de esta primera etapa de montaña del Tour de Francia. Una mezcla de dolor y alegría refleja la cara de Miguel Indurain en estos últimos kilómetros, de dolor por el esfuerzo realizado, de alegría por lo que va a conseguir. La victoria de etapa en una gran jornada de montaña del Tour de Francia. Miguel Indurain, el ganador de la París-Nice del Criterium Internacional de 1989, demostrando que con el paso del tiempo estará en condiciones de afrontar lo que sea. Qué etapa para España. Ahí está Miguel Indurain en esta primera etapa de montaña del Tour de Francia, y Anselmo Fuerte. Estaremos a punto de tomar las diferencias y las distancias de los hombres que vayan llegando a la línea de carrera. Ya ha entrado Miguel Indurain, ya ha sido el vencedor de la etapa en esta primera etapa novena del Tour de Francia de 1989. La entrada ahora de Anselmo Fuerte en la línea de meta, 26 segundos de Miguel Indurain. Y atención, porque va a llegar Pedro Delgado. Atención, porque tiene que llegar Pedro Delgado. Ahí le vemos al corredor segoviano rodando con toda velocidad en estos metros finales, ya menos de 1 kilómetro para la conclusión de la etapa. Atención a Pedro Delgado, 300 metros para el final de la jornada. Ya entraron Indurain y Fuerte por delante del corredor segoviano, y ahora lo va a hacer el corredor ganador del Tour de Francia de 1988. Ese es Pedro Delgado. Atención a la llegada del corredor español, hace 56 segundos que ha entrado su compañero Miguel Indurain. Le quedan pocos metros ya al corredor español. Ha rodado a un promedio de 32 kilómetros, 355 metros por hora, el vencedor de la etapa, Miguel Indurain, en la jornada de hoy, y a punto ya de cruzar la línea de meta, Perico Delgado. Ahí está, primero, segundo y tercero españoles en la primera etapa de alta montaña del Tour de Francia. Primero Miguel Indurain, segundo a 26 segundos Anselmo Fuerte, tercero Pedro Delgado a más de 1 minuto, exactamente 1 minuto 28 segundos, y vamos a ver, ahí está el pelotón con Gerjan Tenuis. Ya han entrado ya Miguel Indurain, vencedor de la etapa, Anselmo Fuerte, segundo, que lo hizo a 26 segundos, Pedro Delgado
en tercera posición a 1 minuto y 28 segundos, y el pelotón en el que Logan Fiñón, en el que Tim Kelly, en el que Greg Lemon han aguantado, en el que Steven Rush, ahí viene también Charlie Motet, es precisamente Kelly el que se va a imponer en el sprint del pelotón. Atención a la entrada, Kelly, Denis, Rux, 3 corredores del PDM, Logan Fiñón, Greg Lemon, Charlie Motet, y también acompañando al grupo Luc Rosen. Son los 7 corredores que han entrado en este segundo grupo, 3 del PDM, Fiñón, Lemon, Motet y también Luc Rosen. Son los corredores que han entrado a 1 minuto y 55 segundos del vencedor de la etapa, el corredor Miguel Indurain. Atención que viene otro grupo en el que el primero es Álvaro Pino, va a cruzar la meta el corredor Álvaro Pino en estos instantes, a 2 minutos y 27 segundos, Pino, Lejarreta, Puño, Hamstin y Cubino. Pino, Lejarreta, Puño, Hamstin y Cubino. Han entrado a 2 minutos y 27 segundos. Pino, Lejarreta, Hamstin, Puño y Cubino son los corredores que han cruzado en estos instantes la línea de meta. A 2 minutos y 32 segundos lo ha hecho un corredor del equipo Toshiba, concretamente Fabrice Philippot. Y ahora a 2 minutos y 54 segundos ha entrado el corredor Nicky Rutiman. A 2 y 54 son los corredores que hasta ahora han cruzado la línea de meta. Atención, 3 minutos 3 segundos para Lucho Herrera y Eric Caritu. Primero Caritu y después Herrera, a 3 minutos y 3 segundos del vencedor de la etapa, recordamos, Miguel Indurain. Ahora llegan a 3 minutos y 14 segundos Abelardo Rondón, el corredor del equipo Reynolds. También entra Pascal Simón y Claude Criquelion. Entran Rondón, Simón y Criquelion a 3 minutos y 14 segundos del vencedor de la etapa, Miguel Indurain. Ahora lo hace a 3 minutos y 32 segundos un corredor del equipo Café de Colombia, concretamente se trata de Alberto Camargo, y en estos instantes lo hace también un corredor del equipo RMO, concretamente Jules Sanders. Bien, aquí tenemos con nosotros a Anselmo Fuerte, uno de los héroes de la jornada, segundo en la etapa de hoy. Anselmo, una etapa en la que se ha vivido, se ha sentido, yo creo que la emoción que han sentido todos los espectadores españoles, todos cuantos españoles han venido aquí a Cauterets a seguir vuestra carrera, creo que la habéis sentido vosotros también, ¿no? Bueno, sí, hoy la etapa ha tenido color y nombre español. Los españoles hemos estado a la altura de nuestras circunstancias. La pena es que, bueno, yo le doy la enhorabuena a Indurain. Pero ahí me ha sentado muy mal hace segundo porque ya ha hecho 3 segundos en el Tour de Francia y bueno, pues lo mismo me voy, dejo mi vida profesional sin haber ganado una etapa y es una pena. Ha sido sí, una lástima, atacaste ahí al final, pero quizá el último repecho, esos 4 últimos kilómetros pesaban demasiado. Bueno, sí, me pesaban demasiado, a Indurain también le pesaban demasiado, abajo me quitaba 2 minutos, arriba me quitaba muy poco. 16 segundos exactamente. Mi compañero Javier Murialgay me ha hecho un trabajo muy bueno, me ha traído a rueda casi hasta el puerto. Luego yo intenté a ver si él podía aguantarme rueda. Perdona un segundo, Anselmo, estamos viendo a Miguel Indurain que se viste como rey de la montaña. Ahí está, con el maillot de pintas del Café de Colombia, el corredor español, un sorprendente rey de la montaña. Bueno, sí, porque hoy los puertos eran uno de fuera de categoría y los demás de primera. Ha pasado todo ser el primero, entonces es muy normal, hay muchos puntos y bueno, al segundo le sacará bastantes. Sí, efectivamente. Anselmo, bueno, parece que te has recuperado del golpe tan fuerte que había recibido el tobillo. Bueno, sí, me he recuperado. Me había recuperado porque ahora bajando un puerto me he caído por una especie de barranco, me he quedado enganche nuevo y me he vuelto otra vez en el tobillo. Y así todo has llegado segundo. Bueno, sí, nada, pinché la rueda de adelante, me dio Murialgay rueda de adelante y pude continuar. Anselmo, dio la impresión cuando se acercó a vosotros José Luis López Cerrón, lo estábamos viendo en las imágenes, que como ya Murialgay no podía más, te mandó seguir a ti solo, ¿no? Bueno, sí, me mandó a mí seguir solo, él me hizo un trabajo bastante bueno, me mandó a mí seguir solo a ver si Muriel podía aguantar ruedas, que era también un hombre para general, que estaba bien. Me había hecho un trabajo bastante bueno y era difícil que me aguantase, ¿no? Pero él ha sufrido mucho, no me ha podido aguantar y bueno, lo siento por él. Vino a 2.27 de Indurain, tampoco está mal. No, por supuesto, no está nada mal, el equipo está bastante bien. Un día estaremos uno, otro día estaremos otros,
y vamos, yo creo que se puede hacer buen Tour de Francia. Bueno, has visto a Perico cómo salió, como una auténtica centella del pelotón. Bueno, si no lo has visto, lo habrás sentido casi el aliento en tu nuca, porque llegó un poquito detrás de ti a 1 minuto de tu entrada en la línea de meta, y que dejó al pelotón, casi lo dejó clavado, pero en el pelotón Piñón, Lemon y Motet más o menos han respondido en esta etapa de montaña. Bueno, pues yo no vi nada, ¿no? Ni sentí nada. Perico anda muy bien. Si ha entrado 1 minuto por detrás de mí, han tenido que subir muy a prisa. Yo no he subido tampoco muy a prisa porque venía ya un poco cansado, ¿no? He subido a un ritmo para mantener y a ver si podía coger a Indurain, y al final no ha podido ser. Bueno, Anselmo, de todos modos, enhorabuena. Otro segundo puesto en una etapa del Tour de Francia. A ver cuándo podemos felicitarte por el primero. Bueno, a ver si es verdad y me podéis felicitar. Han continuado entrando corredores en la línea de meta. 3 minutos y 40 segundos de Miguel Indurain. Han entrado, entre otros, los españoles Rodríguez Magro y Joaquín Mújica. 4 minutos y 2 segundos. Otro grupito en el que figuraba el español Federico Echave y el mexicano Raúl Alcalá. 4 minutos y 23 segundos. Un grupito de 5 o 6 corredores con Javier Mulguealday y Fabio Parra. A 5 minutos 30 segundos lo ha hecho Dominique Arnaud. A 6 minutos 7 segundos Acacio da Silva, uno de los líderes de este Tour de Francia. A 6 minutos y 28 segundos el suizo Urs Zimmermann. Y seguimos a la espera de que lleguen hombres a la línea de meta. Todavía faltan por entrar, recordamos, entre los grandes del Tour, Eric Breuking y Stephen Roche, que vienen bastante lejos de los hombres de cabeza después de esta 9ª etapa del Tour de Francia, primera etapa de montaña, de la que recordamos cómo fue su clasificación. Primero Miguel Indurain, a un promedio de 32 kilómetros, 355 metros a la hora. A 26 segundos, otro español, Anselmo Fuerte. A 1 minuto 28 segundos, el tercero, Pedro Delgado. A más de 1 minuto, a casi 2 minutos, a 1.55, Kelly, seguido de Tenis, Ruth, Piñón, Lemo, Moté y Rosen. A 2.27, Álvaro Pino. Y aquí tenemos a Miguel Indurain, el héroe de esta jornada. Bien, pues con él vamos a dialogar en unos instantes. Vamos a dejarle en la silla para que se siente y vamos a charlar con él. Bueno, Miguel, vestido de rey de la montaña, lo cual tampoco es nada habitual en ti, ¿no? Bueno, hasta ahora no lo había conseguido nunca, y menos en el Tour. Y mira, ha sido una sorpresa hoy. Los últimos kilómetros un auténtico infierno, ¿no? Bueno, sí, sabían que eran duros. Me he reservado un poco al principio del puerto, pero venía fuerte atrás siguiéndome y realmente han sido muy duros. Es decir, que Anselmo Fuerte al final solo 26 segundos lo ha sacado. Le has hecho ser por tercera vez segundo en una etapa del Tour. Bueno, mientras sea yo delante, la cosa va bien, ¿no? Se veía que me venía persiguiendo y el último kilómetro lo he hecho a muerte, ¿no? Lo he dejado acercar, bueno, lo he dejado acercar. He regulado el tiempo que llevaba y el último kilómetro lo he hecho a tope. No sabía la referencia y sabía que venía muy cerca. Vamos a contar un poco cómo fue la etapa. Atacaste en el descenso del Mariblanc cuando marchaban por delante el corredor Robert Forest y Adrien Van der Poel. Bueno, sí, se marchó subiendo también Tunis. Perico de Marnó que atacaría, ¿no? Que me marcharía. Era un momento que estábamos muy pocos arriba del Mariblanc. Me fui, le cogí a Tunis, quiso venir detrás mía con Anselmo, me parece, y luego ataqué fuerte bajando, ¿no? Ahí me fui, le cogí a Van der Poel, me puse a la rueda y subiendo el Obisque lo dejé. Luego cogí a Forest, también me siguió un rato y lo dejé. Y ya luego toda la etapa he hecho solo, pues regulando bastante. Había, como se ha desprendido de tus primeras palabras, la intención de que hacer el trabajo para Pedro Delgado, a ver si se podía conseguir más diferencia de los 30 segundos que ha conseguido con respecto a sus más firmes rivales en el Tour, ¿no? Bueno, hoy no era una etapa realmente dura para sacar diferencias. Mañana quizás es más, y hoy pues había que hacer trabajar un poco a los equipos de otra gente, ¿no? Nosotros teníamos ahí también a Abelardo Rondón, que parecía que iba bien, y Pedro confiaba en él y por eso me ha dicho que yo me iría para adelante y que se quedaría con Rondón y Palacio se quedaron con él. Y luego pues he hecho el trabajo yo adelante solo. Bueno, ¿qué ha supuesto para el ganador de la París-Niza, del criterium internacional, de la última Volta a Cataluña, de un Tour del Porvenir, esta victoria de etapa de hoy del Tour de Francia? Bueno, ha sido una etapa muy importante para mí. Ha sido la primera que consigo en el Tour de Francia y ha sido un poco redondear este año, ¿no? La Vuelta a España pues no pude acabarla, estaba andando muy bien y ahora pues parece que me he vuelto a recuperar y no sé, ahí a intentar hacer un gran Tour. Una pregunta, Miguel, ahora que tú has visto cómo estaban los hombres en esta etapa de montaña, ¿qué se puede esperar de Pedro Delgado, de Miguel Indurain, del Grupo Deportivo Reynolds,
de cara al triunfo final? Bueno, nuestro objetivo es intentar ganar o repetir el triunfo del año pasado en el Tour, lo vamos a intentar. Tenemos un tiempo importante perdido, ¿no? Pero día a día vamos recuperando el tiempo y en estas etapas queda mucho Tour y vamos a intentar por todas conseguir mayor de líder. Decíamos cuando te veíamos descender que la muñeca parece que no te resentía, te apoyabas en ella precisamente, la muñeca izquierda. Sí, va bien, mientras no haya mucho baches y carretera muy mala, me va bien, se ha recuperado muy bien. Lo visto hoy, Miguel, puede ganar Perico el Tour. Vamos a intentarlo, ganar es siempre muy difícil, los rivales están ahí, ¿no? Hay que ir eliminándolos. Vamos a intentarlo y parece que Perico está muy fuerte. Hoy han caído Roche y Breuking, que eran, quizás Roche no se contaba mucho con él, pero Breuking sí que era un hombre temido. Bueno, lo he visto que ha pasado realmente momentos malos en la Marie Blanc. Ayer es un puerto duro, selectivo, ¿no? La primera etapa de montaña realmente hace siempre estragos y yo creo que mañana habrá más diferencias. Que las imágenes que están viendo no concuerdan ahora en España con la entrevista que estamos realizando. Será Anselmo Fuerte con el que dialogábamos antes. Yo no sé, Miguel, si esta tu primera victoria en una etapa del Tour de Francia merece alguna dedicatoria especial. Bueno, dedicatoria especial siempre hay alguien para dedicar, ¿no? Sobre todo pues a mi familia que está siempre apoyándome y para que siga pues apoyando. Tu lucha a partir de ahora para ayudar solo a Perico una vez conseguida tu victoria de etapa, todavía intentarás brillar por luz propia. Bueno, siempre se puede intentar brillar, pero nuestro objetivo es intentar ganar el Tour. Si se puede conseguir alguna etapa como la de hoy, pues se intentará, pero el objetivo es que Perico gane el Tour. Lo del mayor de la montaña, una pura anécdota, ¿no? Bueno, es muy difícil conseguirlo, hay grandes escaladores. Si puedo, intentaré mantener, pero va a ser realmente difícil. Acaba de entrar Eric Breuking ahora, 13 minutos 20 segundos. Hace que entraste tú, Miguel Indurain, por lo tanto, Roche, yo no lo he visto entrar en este grupo, no sé si todavía vendrá más por detrás, pero Breuking sí que entraba. Un eliminado definitivo, ¿no? Bueno, sí, aquí si se pierde tiempo, luego realmente es difícil conseguir recuperarlo. La gente va ahí siempre intentando perder lo máximo posible. Y en un Tour lo que consiste es no ganar mucho tiempo un día, sino no perderlo de repente. Muy delgado el año pasado, más o menos, ¿no? Sí, recuperar poco a poco y no tener un día excesivamente malo. Gracias, Miguel Indurain, te reclama el jefe de prensa, señor Sudre. Gracias y sobre todo enhorabuena. Gracias. Y aquí seguimos, esperando todavía la entrada de muchos corredores. Acaba de entrar Danens, ahora, que fue uno de los escapados en el día de hoy, y ahora va a hacerlo Melchor Mauri. Ahí está el corredor español, que también hoy ha tenido protagonismo, sobre todo en la primera parte de la etapa, en el descenso de la Marie Blanc, donde creíamos que iba a hacer de puente entre, y allí llegan dos corredores del equipo Fagor, lo que quiere decir que ahí estará Roche. Serán tres del equipo Fagor, lógicamente uno de los era Stephen Roche. Recordamos que a 13 minutos 15 segundos entraba Breuking. Efectivamente, ahí está Roche ahora. A 14 minutos y 34 segundos. A 14:34 Roche. Hoy han caído dos posibles ganadores del Tour. No digo que lo fueran a conseguir porque a Roche ya se le ha visto que no andaba muy fino, sobre todo en la lucha contra el reloj, es una de sus grandes especialidades, pero sí que se contaba con Eric Breuking como uno de los posibles ganadores del Tour de Francia de 1989. No va a ser así, porque hoy ha quedado prácticamente demostrado que en la alta montaña no es un hombre que pueda aspirar a grandes cotas. Siguen entrando corredores, ya no hay, o no hay por lo menos en este grupo españoles, y tampoco hombres importantes en la clasificación general, que sigue encabezada después de la etapa de hoy por Greg LeMond, ya que él y Juan Piñón han entrado juntos y todos los hombres importantes de la clasificación general lo hacían en ese grupo de elegidos. Mientras estudiamos la posibilidad de que algún nuevo protagonista de los españoles se acerque hasta nosotros, si es que esto es posible, les recordamos la clasificación de la etapa en la que se ha conocido la primera victoria española en este Tour de Francia de 1989. Primero, insistimos, Miguel Indurain. A continuación, a 26 segundos, Anselmo Fuerte. A 1:28, Pedro Delgado. A 1 minuto 55 segundos, Kelly, Tenis, Rux, Piñón, Lemon, Motet. Llega ahora Roland Leclerc, también Beuker. Siguen llegando corredores, Pascal Poisson. Decíamos que en este grupo que entró a 1:55 iban, aparte de Kelly, Tenuy, Rux, Piñón, Lemon, Motet y Rosen. A 2:27 otro grupito encabezado por Álvaro Pino, con Marino Lejarreta, Buño, Hamsten, Cubino. A 2:50 Filipot. A 2:54 Rutiman. A 3:03 Caritú y Lucho Herrera. A 3:14 entraron
los corredores Camargo y Sun. Pascal Simón y Cornillet, sí. Y luego a 3 minutos 40 segundos un grupo con Magro y Mújica, a 4.02 con Echave y Alcalá, a 4.23 Murguelday y Parra, a 5.30 Arnaud, a 6.07 Silva, a 6.28 Zimmerman, a 13 Quinteric Breuking y a 14.34 Stephen Roche, los dos grandes derrotados de la jornada de hoy. Y ponemos el punto final a esta transmisión de la novena etapa del Tour de Francia, recordándoles que Greg LeMond sigue siendo el maillot amarillo, que Pedro Delgado ha cobrado aproximadamente 30 segundos de ventaja con respecto a los grandes favoritos y que mañana se disputa la segunda etapa de los Pirineos. Nada menos ni nada más que con el Tourmalet, el Aspen, el Peyresur y final en Super Bañeres. Una etapa que ojalá nos depare más o menos, después de esos 136 kilómetros que tendrán que recorrer, la misma alegría o parecida a la de hoy. Hasta mañana, muy buenas tardes. Según él, a cederle segundos al español, pero a vigilar de cerca solamente a LeMond. La pregunta obviamente ahora es, ¿habrá servido el ataque de Delgado para minar las fuerzas de sus rivales? Mañana empezará a verse, pero mientras tanto, esta primera etapa pirenaica ha servido para proporcionar también la primera gran alegría a los aficionados españoles. Una vez más, el Obisque se ha vestido de color español, como color español tuvo a partir de ahí toda la jornada. Al ataque inicial de Indurain, brillantísimo vencedor de la etapa, respondió Anselmo Fuerte y Murguelday, al percatarse Javier Mínguez del marcaje a que era sometido Pedro Delgado. Pero después el segoviano arrancó incontenible y ya ha arañado cerca de medio minuto. Primero en la etapa Indurain, segundo Anselmo Fuerte, tercero Perico. Un podio extraordinario para el ciclismo español. Indurain se coloca octavo en la general, Lejarreta décimo y Pedro Delgado undécimo a 6 minutos 24 segundos de LeMond. Y mañana una nueva esperanza montañosa. Bueno, hoy una etapa realmente dura para sacar diferencias. Mañana quizás es más y hoy pues había que hacer trabajar un poco a los equipos de otra gente, ¿no? Nosotros teníamos ahí también a Abelardo Rondón, que parecía que iba bien, y Pedro confiaba en él y por eso me ha dicho que yo me iría para adelante y que se quedaría él con Don y Palar, que se quedaron con él. Y luego pues he hecho el trabajo yo adelante solo. Yo al final, en un momento que vi flaquear a Fiñón, arranqué para tratar de sacar unos segundos, como más tarde lo conseguí. ¿Tú has visto a Fiñón débil al final o te ha faltado un puerto más? A mí lo que me falta es que son etapas muy cortas y son gente que yo le veía que flaqueaba, pero no estaba totalmente rendido, ¿no? Entonces, claro, atacas y pues sacas muy poco tiempo, porque al ser etapas tan cortas no haces que los corredores de atrás cedan de una manera definitiva, sino que puedan seguir caminando y bueno, pues se presenten y no puedan sacar tú excesivamente tiempo.